En Ginebra hay un monumento que representa una gigantesca silla rota. Se encuentra justo enfrente del principal órgano del mundo para el derecho y la cooperación internacionales, las Naciones Unidas. La pata que falta refleja el poder destructivo de las minas terrestres, pero también podría simbolizar el estado de la propia ONU. Sus pilares principales están rotos. Un solo empujón y todo se vendría abajo. Pero esto no siempre fue así. Fundada en 1945, las Naciones Unidas debían ser un foro para todas las naciones, con la misión de promover la paz mundial. Pero con los conflictos que aún asolan muchos rincones, algunos sostienen que la ONU necesita desesperadamente una reforma. El sistema es antiguo y está irremediablemente desfasado. Se remonta a una época ya pasada en la que unos pocos países, encabezados por Estados Unidos y algunos estados europeos, dirigían el espectáculo. La ONU ya no refleja las complejas realidades del multilateralismo actual, por lo que muchos la consideran una institución moribunda. Tanto es así que un número cada vez mayor de dirigentes políticos ya no asiste a la sesión inaugural anual de la ONU en septiembre, puesto que carece del peso político necesario para llegar a un consenso cuando se incumple el derecho internacional. Sí, el sistema no es perfecto, ni siquiera funciona correctamente. Pero en un momento en el que el mundo se está dividiendo en coaliciones y bloques, las Naciones Unidas son quizás ahora más importantes que nunca, y aunque tenga los pies de barro, sigue siendo un gigante. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Famosa por su suelo verde y su tribuna de mármol, la Asamblea General de la ONU funciona según el principio de un Estado, un voto. Los 193 Estados miembros soberanos están teóricamente en igualdad, independientemente de su tamaño, demografía o economía. Sin embargo, no siempre funciona así. El proceso es intrínsecamente político y por tanto está sujeto a grupos de presión, negociaciones y agendas opuestas. Antiguamente existía la Sociedad de Naciones, la primera organización intergubernamental. Fundada en 1920 tras la Primera Guerra Mundial, su objetivo principal era promover la cooperación internacional y evitar futuros conflictos mediante la diplomacia y la seguridad colectiva. Sin embargo, la Sociedad de Naciones perdió su atractivo con el tiempo y en última instancia resultó ineficaz para prevenir la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de sus deficiencias, la Sociedad de Naciones tuvo éxito en una cosa: fomentar la idea de una comunidad internacional. El conflicto era y sigue siendo una parte inefable de la naturaleza humana. Incluso después de 2 guerras mundiales, era incuestionable que seguiría habiendo más enfrentamientos armados. Pero la Segunda Guerra Mundial había sido un asunto tan espeluznante y costoso que tenía que haber un medio más asequible de librar conflictos. De ahí que la idea fundamental de las Naciones Unidas fuera sustituir la guerra por la diplomacia. Las naciones resolverían sus disputas mediante el diálogo, no con armas de fuego. Dejando de las implicaciones morales y éticas, la diplomacia era así, en última instancia, un medio más práctico y asequible de hostilidad. El secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, lo dijo mejor que nadie. Las Naciones Unidas no se crearon para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Tras las conferencias de Moscú, Teherán y Yalta, las potencias aliadas acordaron resucitar una iteración más completa de la Sociedad de Naciones. Así, en 1945 se estableció un nuevo foro para la comunidad internacional con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas. Representantes de 50 países asistieron a la Conferencia de San Francisco y se unieron a la nueva organización. Sin embargo, tras la descolonización de África y el colapso de la Unión Soviética, el número de Estados miembros aumentó hasta los 193 actuales. Mientras tanto, el documento fundacional, la Carta de la ONU, sirve como constitución de la organización, esbozando sus principios, propósito, estructura y funcionamiento. También establece los 6 órganos principales de las Naciones Unidas: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Tribunal Internacional de Justicia, la Secretaría, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria.
La Asamblea General es el principal órgano de las Naciones Unidas. En ella están representados por igual todos los Estados miembros, desde países pequeños como Moldavia hasta enormes potencias como Rusia. Cada Estado tiene una plataforma para debatir diversos temas y cada Estado tiene un voto. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones no obligatorias, lo que significa que lo que se decida no es legalmente vinculante. El Consejo de Seguridad es un poco más profundo. Sus 15 miembros son responsables de mantener la paz y la seguridad internacionales. El Consejo tiene autoridad para imponer sanciones, aprobar misiones de mantenimiento de la paz y aprobar resoluciones jurídicamente vinculantes sobre asuntos relacionados con la seguridad mundial. 10 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad son elegidos por la Asamblea General para mandatos de 2 años, pero los otros 5 son miembros permanentes. En el momento de su fundación, los miembros permanentes eran Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, la República Francesa y la República de China. Las cosas han cambiado considerablemente desde entonces. El escaño de la Unión Soviética ha sido sustituido por la Federación Rusa, mientras que el de la República de China lo ocupa ahora la República Popular China. Estas 5 naciones no solo son las principales potencias nucleares del mundo, sino que también tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad. Utilizando su veto, pueden bloquear resoluciones y decisiones propuestas por otros Estados miembros de la ONU, independientemente de cuántas otras naciones lo apoyen. Supuestamente, todos son iguales en teoría, pero desiguales en la práctica. Un miembro permanente puede incluso vetar una resolución apoyada por los otros 4 miembros permanentes. Ergo, para que el Consejo de Seguridad funcione correctamente, los 5 miembros permanentes deben estar de acuerdo. Suena poco práctico y lo es. Sin embargo, cuando se estableció la Carta de la ONU, el objetivo principal era incentivar a las grandes potencias para que participaran en la organización. Así pues, el veto era un medio de impedir que las grandes potencias se abstuvieran o se retiraran de la ONU si sus intereses vitales se veían amenazados, que es precisamente lo que había sido la ruina de la Sociedad de Naciones antes que ella. De este modo, se otorgó a los 5 miembros permanentes un poder desproporcionado, situación que se ha mantenido desde entonces. Además, existe el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya. Es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Se encarga de resolver los litigios entre estados y emite dictámenes consultivos sobre las cuestiones jurídicas que le remiten la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos de la ONU. Sus sentencias son vinculantes para las partes implicadas. Sin embargo, la ejecución no siempre funciona como se pretende, porque cada parte tiende a interpretar el resultado de forma diferente. Además, las decisiones se adoptan por mayoría relativa, y sus 15 jueces son elegidos por la Asamblea General de la ONU para mandatos de 9 años. Dirigir una organización tan grande y compleja como las Naciones Unidas no es tarea fácil. El principal órgano responsable de la administración diaria es la Secretaría. Su presidente es el Secretario General, que a su vez es nombrado por la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad para un mandato de 5 años. El Secretario General es el máximo representante de la ONU. Hasta ahora ha habido 9 secretarios generales, y en su oficina trabajan unas 38.000 personas, mientras que otras 112.000 trabajan sobre el terreno como contratistas. El actual secretario general es el portugués António Guterres. Su despacho se encuentra en la planta 38 de la sede de la ONU en Nueva York. Técnicamente, el secretario general es el brazo ejecutivo de la ONU, pero en la práctica apenas tiene influencia sobre el terreno, ya que su oficina no puede eludir el veto en el Consejo de Seguridad. Como tal, en lugar de las cuestiones políticas y de seguridad, el secretario general promueve sobre todo la agenda establecida por el Consejo Económico y Social, que es otro órgano principal de las Naciones Unidas. El Consejo Económico y Social es responsable de la cooperación entre Estados en materia económica y social. Tiene 54 miembros, que son elegidos por la Asamblea General para desempeñar mandatos de 3 años. Además, el Consejo Económico y Social supervisa docenas de organismos especializados. Algunos de ellos son el FMI,
la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la UNESCO, el Grupo del Banco Mundial, etc. En total, hay 30 agencias especializadas y organizaciones afines dedicadas a gestionar diversos problemas mundiales. Cada agencia tiene su sede en un lugar distinto. Por ejemplo, desde Roma, la FAO se ocupa de la agricultura. Desde Viena, el OIEA es responsable de la energía nuclear. Y desde París, la UNESCO se ocupa de la ciencia y la cultura. Además, desde Nairobi, el PNUMA se ocupa del medio ambiente, mientras que desde Washington, el FMI se ocupa de la economía. Por último, desde Ginebra, la Organización Mundial de la Salud se ocupa de contener las pandemias y promover la asistencia sanitaria. La mayoría de estas agencias funcionan de forma independiente, pero se coordinan con la ONU de diversas maneras. El último órgano principal es el Consejo de Administración Fiduciaria. Originalmente se creó para gestionar las posesiones coloniales y los territorios arrebatados a las naciones derrotadas al final de la Segunda Guerra Mundial. Comprensiblemente, este órgano ya no está activo. Todos los territorios en fideicomiso han alcanzado el autogobierno o la independencia. El último territorio en fideicomiso fue Palau, que alcanzó la independencia en 1994 y se convirtió en Estado miembro de las Naciones Unidas. El hecho de que el Consejo de Administración Fiduciaria haya desaparecido es interesante porque nos indica que la reforma dentro de las Naciones Unidas es posible, incluso cuando se trata de sus órganos principales. Todo el ecosistema de la ONU se mantiene unido gracias a un enorme presupuesto que asciende a unos 50.000 millones de dólares anuales. Las contribuciones financieras se calculan en función del PIB de cada país. Estados Unidos es el mayor contribuyente, seguido de China, Japón, Alemania, Gran Bretaña, etc. Sin embargo, a pesar de los intentos bien intencionados a lo largo de los años, las Naciones Unidas no han reformado suficientemente su carta para cambiar con los tiempos. Y vaya si han cambiado los tiempos. El mundo ha pasado de un orden bipolar a un orden unipolar y ahora a un orden multipolar. Pero las Naciones Unidas se han quedado estancadas en sus viejas costumbres. Cuando la gente piensa en las Naciones Unidas y en si siguen siendo aptas o no para su propósito, normalmente se fijan en su Consejo de Seguridad. Sin discusión, este es el órgano institucionalmente más disfuncional de la ONU. El Consejo de Seguridad tiene poder para imponer sanciones y aprobar resoluciones jurídicamente vinculantes. En el peor de los casos, el Consejo puede incluso desplegar sus famosos cascos azules. Se trata de soldados de la ONU creados en 1956 con la misión de mantener o consolidar la paz. Durante la Guerra de los 6 días, la Guerra de Kuwait y la Guerra de Libia, los 5 miembros con derecho a veto pudieron llegar a un consenso. Pero la mayoría de las veces, el veto se aplica para proteger intereses interestatales. Por ejemplo, Gran Bretaña vetó el ataque de Argentina a las Malvinas en 1982, mientras que Francia vetó a sus colonias en Argelia y las Comoras. Esta práctica continúa en la actualidad. China veta todo lo relacionado con Tíbet, Taiwán y sus minorías no religiosas. Mientras tanto, Estados Unidos veta a menudo las decisiones relativas a Israel, incluso cuando se opone en solitario. Rusia, sin embargo, es el mayor vetador. Desde 1946 hasta 2020, los rusos han utilizado su derecho a veto 148 veces, mientras que los estadounidenses lo han hecho 86 veces. Para mayor contexto, Gran Bretaña, China y Francia han utilizado su veto 30, 19 y 18 veces, respectivamente. Los embajadores rusos alardean de sus vetos con tanta frecuencia que se les conoce como los Niet Men en la sede de la ONU. En la actualidad, los intereses interestatales y las ideologías han creado una brecha casi insalvable entre las 5 potencias con derecho a veto. Rusia y China tienden a aliarse en un bando, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hacen frente común en el otro. Una y otra vez, el Consejo de Seguridad no ha tomado medidas en Ucrania, Israel, Yemen, Siria, Sudán y otros innumerables conflictos porque uno o más miembros permanentes son de veto fácil.
Por ello, para que el Consejo de Seguridad funcione de forma rápida y eficaz, es necesario replantear sus poderes, funciones y composición. Toda la composición del Consejo de Seguridad y sus miembros con veto es defectuosa. Data de una época en la que las 5 naciones resultaron estar en el bando vencedor de un conflicto mundial hace casi 80 años. Para muchos, es difícil defender una institución tan exclusiva. Algunas de las potencias regionales y mundiales que reconocemos hoy ni siquiera estaban en el mapa político cuando se creó la ONU. Alemania, Japón, Brasil e India no tienen poder de veto. Es cierto que los 2 primeros estaban en el bando equivocado de la historia cuando se formó la ONU, pero tampoco tienen poder de veto África, Sudamérica, ni siquiera Oriente Medio. Teniendo en cuenta la desigual distribución del veto, el Consejo de Seguridad haría mejor ampliando el número de miembros permanentes o eliminando por completo el concepto de veto. Esto no solucionaría instantáneamente los problemas a los que se enfrenta la ONU, pero reduciría el marcado contraste entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Si no se introduce ningún cambio y la ONU sigue haciendo oídos sordos al orden mundial contemporáneo, cada vez más naciones con suficiente músculo optarán por eludir la aprobación del Consejo de Seguridad para emprender acciones militares. Rusia lo hizo en Ucrania y anteriormente Estados Unidos lo hizo en Irak. Ambas operaciones fueron violaciones explícitas de la Carta de la ONU. Asimismo, en las 2 últimas décadas, los conflictos armados unilaterales han resurgido de forma constante, una tendencia que ha sido posible gracias al estado disfuncional del Consejo de Seguridad. Por si sirve de algo, los dirigentes de la ONU saben que las luchas geopolíticas perjudican su credibilidad y legitimidad a largo plazo. De hecho, en julio de 2023, el presidente de la Asamblea General dedicó el tema de la 78ª sesión a reconstruir la confianza y reavivar la solidaridad mundial. Más o menos al mismo tiempo, el secretario general subrayó en su informe anual que las Naciones Unidas no habían logrado seguir el ritmo de un mundo en evolución y que la organización no tenía otra alternativa que cambiar, afirmando que o se reforma o se rompe. Pero la reforma de la ONU es vista por muchos como un imposible, porque depende de la voluntad de los miembros permanentes. Es necesario llegar a una especie de consenso antes de que puedan producirse las reformas. Teniendo en cuenta el estado de la geopolítica mundial, eso no va a ocurrir pronto. Y así, la ONU se ve degradada como una organización anticuada, incapaz de detener los conflictos armados e incapaz de cambiar. En respuesta a la irrelevancia de la ONU, las grandes potencias están reforzando sus propios bloques regionales. Respectivamente, Occidente tiene la OTAN y la Unión Europea, África tiene la Unión Africana, Rusia tiene la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, y China lidera la Organización de Cooperación de Shanghái. Todo esto está muy bien, pero ninguno de estos bloques regionales tiene lo necesario para hacer frente a complicaciones globales como el cambio climático, la desinformación, las pandemias, la inteligencia artificial, por no hablar de las hambrunas y los refugiados. Así que, por anticuada que sea la ONU, sigue teniendo un propósito. Las naciones del sur global ven en la ONU un motor para la reforma económica y el desarrollo sostenible. Mientras tanto, aunque no puede detener los conflictos, la ONU puede ofrecerse como una plataforma para la desescalada y las negociaciones políticas, si así lo deciden las naciones enfrentadas. La ONU es también un formato en el que expertos y especialistas de diversas disciplinas académicas pueden reunirse e intercambiar ideas. Agencias como la UNESCO, el ACNUR y la Organización Mundial de la Salud realizan un trabajo vital. Así que, aunque se estén formando organizaciones y bloques regionales, ninguno puede sustituir a las Naciones Unidas. De hecho, si la ONU cesara sus operaciones, la comunidad internacional tendría que reinventar una organización similar para avanzar en los mismos campos. Sin embargo, en general, las Naciones Unidas se han convertido en una nimiedad política. Ya no pueden evitar que se produzcan conflictos, por lo que, en su lugar, intentan ocuparse de cuestiones supranacionales, como el cambio climático, la educación, la sanidad, los derechos humanos, la ciberseguridad, la proliferación nuclear, etc. Sin embargo, la prevención de conflictos, que era la razón de ser de la ONU,
está fuera de la mesa. En ese sentido, la organización se ha quedado realmente obsoleta. Sus organismos especializados siguen teniendo un valor incalculable, pero el Consejo de Seguridad ha infligido un daño irreparable a la credibilidad y legitimidad de las Naciones Unidas como vehículo del derecho y la cooperación internacionales. La política de las potencias sigue siendo su defecto, y es poco probable que eso cambie. En última instancia, la escala de poder forma parte del orden natural de las cosas. Los de abajo siempre miran hacia arriba, los de en medio se esfuerzan por subir más, y los de arriba siguen pisando los dedos de los de abajo. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.